Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, maestra, gracias a Qué Dios. bueno, me da mucho gusto y bueno, pues también me encanta poder estar pues reunidos en esta comunidad digital de oración con la Sagrada Escritura, la Lección Divina. Gracias a todos ustedes que nos acompañan, ya sea de manera síncrona o asíncrona, ¿verdad? Esto tiene la ventaja de que pueden estar ahorita con nosotros o cuando se pueden conectar, van y oran con nosotros. Entonces es muy lindo poder utilizar los medios digitales para hacer oración. Sí. Y bueno, maestra, pues ya estamos a punto de el domingo 24 del tiempo ordinario. Ojalá que esta oración que vamos a realizar el día de hoy nos ayude a prepararnos muy bien para que el domingo lleguemos con los oídos abiertos, como decíamos la vez pasada, y la mente abierta para escuchar la palabra de Dios y acogerla en el corazón. ¿Qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y bueno, pues seguimos tomándola del Evangelio de San Marcos, ahora en el capítulo 8, los versículos del 27 al 35. Correcto. Adelante, por favor. Jesús se dirigió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los 3 días, y con absoluta claridad les hablaba de estas cosas. Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderle. Pero Jesús se volvió y en presencia de sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: ponte detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Luego Jesús convocó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar la vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, pues tomamos como apoyo la primera lectura. Seguimos en Isaías, ahora en el capítulo 50, los versículos del 5 al 9. Correcto, ¿no? Sí. Fíjate que cuando yo era niña, y yo siempre me preguntaba, ¿no? Yo decía, no, en buen plan, ¿dónde dice que Jesús se tiene que morir? Así, claro, ¿no? ¿Quién dice? O sea, porque es que él lo dice, ¿no? Que así lo dicen los profetas y que quién sabe qué. Entonces yo la neta, cuando en algún momento me toca estudiar al señor Isaías, que es el que estamos leyendo ahorita, pues fue cuando descubrí los famosísimos cantos del siervo. ¿No se cuenta? Entonces la primera lectura de este domingo va a ser uno de los cantos del siervo, precisamente donde ya está él anunciando, porque va así como encrechendo, ¿no? Los cánticos. Entonces ya estamos en el tercero, entonces ya está, como dices, pues ya, exactamente, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, aquí es donde
fíjate cómo dice, ¿no? Y también está como muy relacionado con el domingo pasado, porque en el versículo 5 empieza diciendo, el Señor Dios me abrió el oído, y luego él dice, el siervo, y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas o a los que arrancaban mi barba. No escondí mi cara ante los insultos y las escupidas, ¿no? En otras Biblias dice los escupitajos, ¿no? ¿Qué es lo padre de esta lectura? Haz de cuenta, ¿no? Porque uno la neta es que cuando uno ya los lee, uno dice, pero ¿están hablando de Jesús? Claro. Haz de cuenta, ¿no? Pero a mí lo que siempre me ha enternecido es la parte ya del versículo 8, porque entonces está en lo más, está en lo que nosotros llamaríamos la pasión, claro. Haz de cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si tú ves el versículo 8, ¿no? Es donde está cerca el que me hace justicia, ¿quién me hará un pleito? ¿No? Y luego, por ejemplo, ya termina el versículo 9, sepan que el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Todos se gastarán como un vestido y la polilla se los comerá, ¿no? Sí. Entonces, lo padre de esto es que el siervo no pierde nunca la confianza en Dios, ¿no? Claro. O sea, como que sabe que tiene que pasar por eso, ¿no? Y precisamente, pues, tiene que pasar por eso ya nosotros desde la lectura de Cristo para lograr la salvación, ¿no? Claro. Entonces, es como, ahí es donde empieza uno a ver el profundo acto de amor con nosotros, claro, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte, en ese sentido, es la que le cuesta entender a Pedro, ¿no? Sí. Porque entonces él está súper emocionado, ¿no? Hemos estado viendo cómo Jesús, a lo largo de estos, los domingos que llevamos, ¿no? Cómo Jesús va enseñando su autoridad y enseñando quién es, a través sobre todo de los milagros que ahorita hemos estado leyendo, ¿no? Claro. Y entonces ya viene el momento, en el Evangelio de Marcos haz de cuenta el momento, yo les llamo así momentos cuchicuchescos, sí, pero claro. Eso es como uno de los momentos cumbre, sí, sí. Porque entonces viene la revelación en el sentido de que les preguntan, ¿no? ¿Quién crees que tú seas? Y Pedro, sin dudarlo, contesta, ¿no? Tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres el Cristo, hace cuenta, ¿no? Y entonces yo siempre he pensado que Jesús lo ve con cara así como de ternurita, mi vida, ¿no? Y Jesús entonces, ante esa respuesta, Jesús hace el primer anuncio de la pasión, ¿no? Claro. Y entonces es en ese sentido ahí donde dice, ¿no? Versículo 31, el Hijo del Hombre debía padecer mucho. Ahí es donde recordamos nosotros la primera lectura, así es, ¿no? Que sería rechazado por los ancianos, los sumos, los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los 3 días, ¿no? Y entonces ahí creo yo que Pedro se convierte en todos, ¿no? O yo me reflejo en Pedro, ¿no? Porque Pedro dice, ¿cómo crees? Tú eres el Cristo, ¿no? Cristo, y entonces siempre así, ¿no? Y viene una de las frases famosas, ¿no? Ponte detrás de mí, ¿no? Tú no piensas, siempre me llama mucho la atención esa frase, tú no piensas como Dios, sino como los hombres, ¿no? Sí. Entonces Pedro en ese sentido está poniendo esperanzas humanas en Jesús, no alcanza a comprender, ¿no? Y por eso viene una también de las frases famosas, creo que este domingo va a ser de frases famosas, ¿no? Donde dice, versículo 34, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, ¿no? Sí. Entonces es una lectura como muy redonda en el sentido de que tenemos que creer en Jesús, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, ¿no? Claro. Y eso también implica para nosotros, pues, conocer cuál es nuestra cruz, porque imitamos a Cristo, queremos imitarlo en todo, ¿no? Al menos eso es una de las grandes aspiraciones, ¿no? Que luego uno tiene en la vida espiritual. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo no querer imitar? O sea, uno tendría que aprender también a imitarlo en el sufrimiento, ¿no? Porque también tendríamos que hacer nuestras las palabras del siervo, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿no? En ese sentido, ¿quién contra mí? Diríamos nosotros, claro. Que no lo dice así, pero es la idea, ¿no? Entonces, como que es un evangelio que sí te permite ver este domingo, ¿no? Lo que implica verdaderamente, o sea, ser conscientes de la realidad del discípulo, ¿no? Que no todo es bonito. No. Es como muy claro, ¿no? Jesús nunca dijo mentiras. O sea, no dijo, ay, vengan y todo va a ser maravilloso, ¿no? O sea, por supuesto que no. La frase es célebre, ¿no? Que
el que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo primero, que cargue con su cruz y me siga. Eso es importante, y como bien decías, también le dice a Pedro, y yo creo que también a nosotros, ¿no? Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, es que es muy sencillo. Si no tenemos la capacidad de escuchar la palabra de Dios y cuál es su voluntad, pues entonces no tenemos la capacidad de pensar como Dios. Y decías, hay que creer en Dios, en Jesús, pero también hay que creerle a Jesús. O sea, si Él dice que no, pues no, porque a lo mejor, pues ahorita no lo podemos entender. También se lo dicen sus discípulos, lo que yo hago ahora no lo comprenden, no lo comprenderán, pero lo entenderán más tarde. Entonces, yo creo que sí, es un momento, nos permite este evangelio sentarnos a meditar qué actitud tenemos ante esta propuesta de discipulado, ¿no? O sea, qué tanto estamos dispuestos a seguir a Jesús, qué tanto estamos dispuestos a decirle, tú eres el Mesías, o nos da pena, ¿no? Porque a veces, ¿qué van a decir los demás, no? Entonces, pues sí, yo creo que vale mucho la pena meditar en todo esto, en dónde estoy yo con respecto a la persona de Jesús y cuál es mi posición en cuanto a seguir. ¿Estoy dispuesto o no estoy dispuesto? Bueno, maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es la oración. Y bueno, pues tomamos como apoyo el Salmo, que en esta ocasión es el 114, y dice así: caminar en la presencia del Señor. Caminar en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte y del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Pues en este día le quiero pedir al Señor que me enseñe a perder la vida, que me enseñe a tomar mi cruz y que también me enseñe a negarme a mí mismo, para que mis pensamientos dejen de ser de los hombres. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos das estos momentos para analizar, meditar, contemplar cómo andamos con respecto a ti, con lo que nos has pedido. Y hoy te pido que me des las virtudes que necesito para ser humilde, para negarme a mí mismo, para tomar mi cruz y seguirte en todo momento, y no decirte que mis pensamientos nunca sean de los hombres, y que me concedas la gracia de acoger en mi corazón la voluntad de Dios y que mis pensamientos sean como conforme a los de Dios. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues podemos tomar como apoyo la segunda lectura. Seguimos en la carta a Santiago, ahora en el capítulo 2, los versículos del 14 al 18. Sí, entonces decíamos que eran las frases célebres este día. Pues seguimos, ¿verdad? Y seguimos, ¿no? Porque entonces ya por fin aparece la palabra célebre, la frase célebre de Santiago, por la que muchas personas conocemos esta carta, ¿no? Sí. Que es precisamente la de: sin obras la fe está muerta, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo me quedo, me doy cuenta, con el versículo 18, el final donde dice que yo te mostraré la fe por medio de mis obras, ¿no? Y creo que es muy,
muy importante eso, o sea, porque luego Sí. también se nos olvida que nada más es como si nada más quisiéramos estar en el templo todo el día, que está bien, ¿no? Pero hay que caminar también hacia las obras, ¿no? Claro, O sea, claro. realmente es ver, para mí es ver, es encarnar el amor al prójimo, ¿no? Cuando uno hace las obras, ¿no? Sobre Claro. todo las obras de misericordia, ¿no? Es así como Claro. encarnar realmente al verbo y pues desde ahí es, ¿por qué lo haces? Pues por amor a Dios, ¿no? Claro, Por la claro. fe que tengo, ¿no? Exacto, y viene a modo hacer comentario de que es porque escuchamos la palabra, Ajá. acogemos en el corazón esa palabra y entonces sí, desde el corazón actuamos conforme a esa palabra. Sí. Entonces, me encanta esta frase porque justifica muchos apostolados y muchas obras de Dios, Ujú. ¿no? Que a lo mejor el carisma no es tanto de oración sino más de acción, ¿no? Y que de pronto dicen, bueno, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde? O sea, cuestionan mucho esta Sí, parte, sí, sí. ¿no? Y o sea, me encanta porque es la explicación, no justificación, sino la explicación, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras, que yo te mostraré la fe por medio. Por medio de las obras, sí. Entonces, aquí está el fundamento de la acción social, del apostolado, como tal, ¿no? De las obras, de las acciones concretas que salen de una escucha activa y una acogida en el corazón de la palabra. Sí. ¿No? Coincido contigo. Coincido, maestro. Y luego del Evangelio. Del Evangelio me voy a quedar porque esa a mí siempre me cuestiona muchísimo, ¿no? Sí. Que es la del versículo 35, donde dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Sí, correcto. Sí. Entonces, pues me quiero quedar con eso porque luego, la cuestión luego como del mundo, ¿no? En ese sentido, luego a mí sí luego me jala, haz de cuenta, Y ¿no? el que dirán. Y el que dirán también, No, el correcto. que dirán, sí. Y entonces por eso es como, pues, ser fuerte en eso. Claro, ¿no? y es que el que dirán implica esto de salvar la vida, ¿no? Ajá. Porque no es, o sea, no tiene que ser exactamente literal el salvar la vida físicamente, sino también la buena honra, ¿no? Por así decirlo. Y muchas veces, pues nos da pena, ¿no? Decimos, pues sí, la verdad es esta, la palabra de Dios dice esto. Sí. Y sí, coincido contigo, o sea, que seamos valientes, que tengamos la parresía, Sí. ¿no? De a tiempo y a destiempo, decir, a predicar la palabra, anunciarla y estar dispuestos a perder la vida por la palabra de Dios. No cabe duda que, como decíamos hace un rato, las palabras no son las de Dios sino las del mundo y nos quedamos a veces con eso, Sí, la de los hombres. con la de los hombres. Pues sí, yo igual me quedo contemplando esto y esto nos tiene que llevar a acciones concretas porque no podemos quedarnos igual, Sí. ¿no? ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana, maestra? Pues fíjate que es como pensar, ¿no? Realmente en todo lo que yo hago, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, si lo que yo estoy haciendo es por mi santa voluntad, ¿no? Que serían los pensamientos de los hombres, ¿no? Y cuál es realmente lo que estoy haciendo yo, que es desde la voluntad de Dios, ¿no? Como que tener bien, o sea, bien medida esa diferencia, darme cuenta, ¿no? Sí. ¿No? Pues para convertir el corazón en ese sentido, purificar eso. Muy bien, ¿no? Muy bien, pues sí, yo de manera particular voy a buscar ofrecer todo lo que hago para que sea para gloria de Dios. En ese sentido, buscar no tener el temor de ofrecer esto, aunque implique perder la vida, ¿no? O sea, o el tiempo, o sea, porque para algunos es pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Hacer lo que Dios me está pidiendo, que también sería cargar con la cruz, ¿no? Correcto. Y seguirle, ¿no? Y aprovecharlo para predicar, para anunciar la palabra, pues por todos los medios posibles, que en mi caso particular pues es la parte de la comunicación.
Sí. Maestra, pues muy bien, muchas gracias por Así es. esta oportunidad de orar juntas con las Sagradas Escrituras. Les damos gracias también a todos los que nos acompañan en esta comunidad digital de oración y pues le rogamos a Dios que nos dé la gracia de que en este próximo domingo tengamos la capacidad de escuchar su palabra, de acogerla en el corazón y que no nos quedemos solo con la fe, sino que también seamos capaces de proyectarla en obras concretas. Sí. Así es. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra. Dios los bendiga mucho y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.